Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a ver el tema de asistente para búsquedas en una tabla de datos. Cómo creamos un asistente o utilizamos el asistente para búsquedas. Decimos que el asistente para búsquedas nos permite generar un menú con opciones para seleccionar uno o varios valores. Esos valores los podemos crear, lo podemos escribir en el momento de utilizar el asistente, o podemos utilizar tablas o consultas que hayamos creado en nuestra base de datos para como elementos o como valores a seleccionar en el campo que estemos creando. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a la tabla de ventas nuevamente, abrimos la tabla de ventas y luego nos ubicamos en la vista de diseño. Aquí podemos observar que tenemos cantidad, precio y total, que lo hemos sacado como un campo calculado. Ahora vamos a colocar un campo que se denomina forma de pago. Escribimos forma de pago y seleccionamos el tipo de datos, en este caso asistente para búsquedas. Acá nos abre el asistente. En este asistente son 3 o 4 pasos sencillos, en los cuales el primero es: este asistente crea un campo de búsqueda que muestra la lista con los valores que puede elegir. ¿Cómo desea que el campo de búsqueda obtenga sus valores?, nos está preguntando el asistente. La primera opción: desea que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta, o escribiré los valores que desee. Vamos a escoger el segundo. Damos siguiente. La siguiente nos dice: ¿qué valores desea ver en el campo de búsqueda? Introduzca el número de columnas que desea incluir en la lista y después escriba los valores que desee en cada celda. Para ajustar el ancho de una columna, arrastre su borde derecho hasta el ancho que desee o haga doble clic en el borde derecho del encabezado de columna para obtener el mejor ajuste. Nos dice número de columnas 1, en este caso vamos a dejar una sola, y vamos a escribir los valores de forma manual. Vamos a escribir el primero, se denomina cheque, el segundo va a ser tarjeta débito, el segundo tarjeta crédito y el tercero, tarjeta crédito, y el último va a ser efectivo. Damos siguiente. Acá nos muestra qué etiqueta desea para campo de búsqueda. Entonces él toma por defecto el nombre del campo que yo le he dado, que es forma de pago. Dejamos ese. Luego nos dice que desea limitar las entradas a las opciones. Le decimos que sí, para que no nos escriban otras opciones dentro de las que hemos nombrado. Nos hace otra pregunta: ¿desea almacenar varios valores para esta búsqueda? Esto es que si podemos escoger más de una opción en cada uno. Entonces, en este caso sería muy bueno permitir que hayan varios valores. Se pueden pagar todo con cheque, o la mitad con cheque y el resto con efectivo, o una parte con tarjeta de crédito y la otra con efectivo. Entonces, válida esta opción, decimos que permitir varios valores, y nos dice que esto es todo para crear un campo de búsqueda, y le damos finalizar. Dale al campo finalizar y nos ha arrojado texto corto, que la información que le hemos suministrado es un texto. Entonces el tipo de datos que él toma al final del campo es texto corto. Igual aplica las mismas características y propiedades del campo. Pero si nos vamos acá al campo de búsqueda, vamos a observar algo nuevo. Vamos a ver que nos dice mostrar control y nos dice cuadro combinado. Nos dice tipo de origen de la fila, una lista de valores, origen de la fila, los valores que le hemos digitado: cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y efectivo. Columna dependiente, una. Número de columnas, una. Encabezados de columna, no. Anchos de columna, nos da el ancho. El número de filas
permitidas, filas en lista 16, ancho de la lista 254, limitar la lista sí, permitir varios valores sí, permitir ediciones de la lista sí, formulario de edición de elementos de la lista y mostrar solo valores de origen de la lista. Entonces esas son las propiedades del campo de búsqueda. Si nos ubicamos en la parte derecha, en el primero podemos decir que sea un cuadro de texto. Ese no nos permite porque no nos arrojaría la lista que estamos nosotros mostrando, el cuadro de lista o el cuadro combinado. También dentro del tipo de origen de la fila tenemos lista de valores, lista de campos o tabla o consulta. En este caso lista de valores. Entonces este es las propiedades, estas son las propiedades del cuadro de búsqueda o el asistente para búsquedas en una tabla de Access. Vamos nuevamente a nuestra hoja de datos, le damos sí. Acá nos ha creado el campo de forma de pago y si damos clic en el primer registro nos despliega unos elementos, los elementos que hemos dado: cheque, tarjeta de débito, crédito y efectivo, y podemos seleccionar el cheque y efectivo. Como le hemos dicho que permitir varios valores, él nos deja escoger más de uno y pues allí seleccionamos y nos dice que cheque efectivo, por ejemplo pagó tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pagó solo en efectivo, solo cheque, y así con los demás registros podemos seleccionar las formas de pago de ese registro, de esa venta. Entonces esta es la forma para poder crear un cuadro, crear un campo con el asistente para búsquedas. Entonces, como pueden observar, hay que tener en cuenta qué elementos son los que necesito para poder crear este campo y así ya poderlo hacer con el asistente, que es, como se pudieron dar cuenta, es bastante sencillo. Esa es una forma. La otra forma es a través de, como nos decía ahí, con una tabla o una consulta. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra hoja de datos y decimos pago, y aquí vamos a seleccionar asistente para búsquedas, pero antes de ello voy a mostrarles que yo tengo acá una tabla que se denomina pago, donde tiene el tipo de pago, lo mismo que el otro, pero en una tabla. Entonces acá nos vamos a asistente para búsquedas, le decimos que vamos a escoger el primero, que es el que busque los valores en una tabla. Aquí nos muestra el listado de todas las tablas que tenemos. Si tenemos consultas, pues nos muestra consultas, y si tenemos ambas, pues nos va a mostrar el listado de ambas. Vamos a escoger la tabla de pago, es donde tenemos los valores. Acá, qué campos de pago contienen los valores que deseo incluir en la búsqueda. Aquí pasamos los dos, le doy siguiente. El tipo de orden que va a tener el cuadro de lista, entonces podemos ordenar por un máximo de 4 campos. Entonces le digo que el primero va a ser este y que el otro va a ser este. Y en este cuadro, en este paso nos dice que qué ancho va a tener la columna. Pues podemos seleccionar dándole doble clic en el encabezado y él ya nos ajusta el ancho a la columna. Aquí nos dice algo importante, que es ocultar la columna de la columna clave. Entonces si no la ocultamos nos va a mostrar así, si la ocultamos solamente nos muestra los valores. Seguimos con el asistente. Aquí nos dice que la etiqueta en este caso va a ser pago. Luego nos dice que si permite almacenar varios valores, le decimos que sí.
la parte superior nos está preguntando: ¿desea habilitar la integridad de los datos entre estas tablas? Que si se permite eliminar en cascada o la eliminación que se encuentre restringida. Si habilitó una, me deshabilita la otra. Entonces, en este caso vamos a escoger esta y le damos finalizar. Entonces aquí nos dice que la tabla debe guardarse para que pueda crearse las relaciones. Entonces le decimos que sí y vamos a la tabla, vamos a nuevamente a nuestra tabla, y acá igual podemos escoger el tipo de pagos que se efectuaron en esa venta, pero ya en esta ocasión, como lo podemos ver, no lo hicimos a través de valores que hemos ingresado, sino esos valores fueron seleccionados a partir de una tabla que teníamos almacenada en nuestra base de datos. Entonces tenemos dos formas para obtener un campo con el asistente de búsquedas, con valores escritos de forma manual o con valores que ya hemos creado en una tabla o en una consulta que tengamos en nuestra base. Entonces estos eran el tema que quería mostrarles referentes al campo de ese es el tema que les quería mostrar referente al asistente para búsquedas. Les agradezco su atención al presente video y no olviden ver el canal, seguir viendo los videos de AdSense. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.